Hola amigos de Atando Libros, viajeros literarios. El día de hoy estamos con Nadia López García y vamos a platicar con ella de este libro que es el 16º Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón 2021. Pero antes le quiero agradecer al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio y tiempo para platicar con sus autores. Nadia, bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio y qué gusto estar aquí contigo para platicar un ratito. Pues muchas gracias a ti y bueno, poeta bilingüe, ensayista, tallerista, colaboraste con la organización Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas, Voces de Colores para la Madre Tierra 2016, impartes talleres de creación poética para niños inmigrantes y además, bueno, te has desenvuelto como promotora cultural, dirigiste el cortometraje El Tono para la SS de la Ciudad de México y colaboraste en la coordinación de la serie televisiva Tejiendo Raíces, becaria del FLM Poesía del 2015 al 2017. Siempre me gusta hablar un poquito de quiénes son para podernos introducir en el tema, porque este poemario me llamó la atención. Tengo que decir que yo no leo mucha poesía, ¿no? Pero al fondo siempre me mueve de mi zona de confort y lo agradezco porque me hace conocer autores como ustedes que de repente con géneros literarios que normalmente no son muy fáciles y que de repente no están muy al alcance de la gente en el sentido del gusto, nos llevas a conocer una problemática que creo es muy de hoy. Esta parte de el no reconocimiento de las preferencias sexuales y que tú lo imprimes muy bien y de manera muy poética en este libro. Cuéntanos por qué decidiste llevar este tema a la poesía y mencionas que tiene que ver algo a nivel personal con lo Ujú. que escribes. Sí, pues muchas gracias por haberte acercado a este libro. Dorsal tiene como varias ramas, digamos, o varios espacios en los que está como navegando justamente. Sin embargo, hay una historia que ocurrió hace muchos años cuando yo era una niña y vivía en el Valle de San Quintín. Yo vivía en el norte del país muchos años con mis papás. Mis papás migraron para ser jornaleros agrícolas. Ellos piscaban tomate, pepino, cherry, fresa. Y como personas jornaleras agrícolas pertenecientes a un pueblo originario, así como ellos y como nosotros, había muchas personas más que hasta la fecha siguen viviendo en ese espacio, ¿no?, del país. Y bueno, toda esta comunidad, digamos, jornalera, agrícola, muchas pertenecientes a pueblos originarios, están muy, digamos, cerca de varias iglesias, sobre todo de Estados Unidos, que han llegado a esta parte de la frontera, que son de diferentes denominaciones, ¿no?, religiosas, que han permeado mucho en el pensamiento y en el actuar y en el vivir de estas comunidades, a tal grado que hay una conciencia, digamos, muy clara, muy establecida de lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que está, digamos, en un orden natural, digamos, ¿no? O divino. Entonces, pues una persona que nace en un cuerpo masculino, que quiere transitar hacia un cuerpo femenino, pues está mal dentro de ese orden. Entonces, nosotros crecimos con una infancia bastante solitaria, porque muchos de mis amigas y amigos, algunos que todavía hasta la fecha nos seguimos buscando, nos seguimos escribiendo, crecimos justamente bastante en solitario. O sea, nuestros papás pasaban horas y horas en los campos, dobleteaban turnos. El punto fue que como infancias de 6, 7, 8, 9 años, nos tocó ver muchas cosas muy violentas, ¿no? Que hace unos años empecé a reflexionar que son cosas que ahora que trabajo mucho con infancias, digo, esto era algo increíble de ver, ¿no? A esa edad. Em,
Y creo que algo muy triste es que nos acostumbramos a que fuera normal que hubiera esas violencias. ¿Por qué? Pues porque estábamos en un estado que no era nuestro. Estábamos, muchos vivían en las galeras, ¿no? Que son los espacios donde te dan a vivir cuando llegas con familia, pues, y otros se apropiaban de algunos predios, ¿no? Entonces había como una situación irregular de vivienda, había este hecho de que pues no eras de ahí, estabas llegando a trabajar como jornalera, como jornalero. Y, por ejemplo, hace rato comentaba que cuando ya eras como adolescente, era muy normal que si pasaba personas, o les decían los rancheros, que tenían sobre todo, sembraban no en campos de cultivo, sino que sembraban como en los cerros, y te subían a una camioneta, aunque tú no quisieras, era normal, ¿no? Y después te podían dejar y no pasaba nada. Tampoco se decía mucho porque había como este temor de que no te volvieran a contratar, ¿no? O que te dije, o que hubiera algo así que te vetaran, ¿no? Que ningún ranchero o ningún patrón te pueda dar trabajo. Entonces, con esto quiero decir que en todo este contexto de mucha violencia normalizada, también de, pues, de este desarraigo territorial, de estar en otro espacio, de esta cuestión de la religión que permeaba mucho, eh, se da Dorsal, que Dorsal es una historia em, de Apolinar que transita hacia ser estrella, que es en su cuerpo masculino muy violentado, ¿no? Muy, muy violentado, y en el que pienso un poco que es un libro que nace un poco también como de esta necesidad de dejar de sentir culpa, porque muchas niñas y niños vimos todo eso y claro que sabíamos que no tenían por qué golpearle así, que no tenían por qué gritarle esas cosas, no tenían por qué insultarle, por qué maltratarle y no decíamos nada, ¿no? Entonces, más bien fue como una vista un poco de personas que fueron testigas, un poco cobardes, pienso, silenciosas, ¿no? De algo que sabían que no estaba bien, pero que tampoco tenían el valor de decirlo, pues yo tenía 7 años, ¿no? O sea, ¿qué podía hacer a los 7 años? Entonces, tiempo después vuelvo a San Quintín, ya como tallerista, ¿no? Ya varios años después, a trabajar justamente talleres de poesía con personas migrantes, sobre todo infancias. Y pues indudablemente viene toda esta historia nuevamente a mí, vuelve la Nadia de los 7 años y hasta la fecha, ahora justo estoy enferma, me hacen mucho daño los cambios de clima, o sea, sufro mucho de las anginas, me da una infección y como que se me extiende. Y justamente yo desde pequeñita padezco de esto y a mí me llevaban con la familia Luna, que es donde es esta historia, ¿no? Donde me tronaban, dicen, ¿no? Las anginas. Entonces, justo en esas idas, ¿no? Que por lo regular eran de noche cuando mis papás volvían, ¿no? Y que volvían y podían llevarme para que me asobara, era que presencié muchas cosas muy violentas, ¿no? O sea, baños así, super noche con agua helada, eh, a Estrella, Polinar, y como este silencio, ¿no? Y en una de esas veces que regresé ya grande, fui con la familia, busqué sobre todo a la señora Martina Luna y pues hay como un borrón, ¿no? O sea, Apolinar Estrella no existieron, no existen, nunca sucedió, nunca pasó, ¿no? Entonces hay un altarcito hacia Vicente, pero hay un borrado de memoria. Entonces, cuando yo volví de este primer viaje, yo volví muy impactada, porque yo decía, ¿cómo es posible que esta historia sea así, ¿no? O sea, por su propia familia tan borrada, tan echada de la mente, tan tratada de ocultar. ¿Por qué? Porque rompió con un esquema religioso, ¿no? Porque rompió con un esquema comunitario, con un esquema natural, ¿no? Entre comillas. Entonces, pensaba un poco y justo hay unos versos que lo dicen, ¿no? O sea, ¿qué es una historia entre las miles de historias que hay? ¿Por qué habría que contar esta historia? ¿Por qué es especial? ¿Por qué tendría que estar en un libro? Entonces, yo este poemario comencé a escribirlo muy para mí, ¿no? O sea, realmente este poemario comenzó a escribirse como en el 2015 y prácticamente estuvo muchos años guardado, ¿no? Muchos años ahí que yo regresaba a él, pero un poco, aunque suene trillado, para darme alivio a mí, ¿no? Para quizá un poco tratar de explicarme a mí misma, ¿no? ¿Por qué nunca fui capaz de decir nada, ¿no?
¿Por qué a pesar de que me parecía doloroso, lastimoso? ¿Por qué no hice nada? Entonces, ahora, por ejemplo, trabajo mucho con infancias porque me interesa mucho que digan lo que quieren, ¿no? Lo que no les gusta, lo que les da miedo, con lo que no están de acuerdo. Entonces, Dorsal es eso, es un poemario que en realidad es como un poema muy largo, Mm, que se divide como por pequeños fragmentos, digamos, que un poco estos fragmentos más que ser poemas individuales, porque no lo son, en realidad están muy agarrados uno detrás del otro, que podría ser un gran poema largo, más bien son descansos que yo pensé un poco para mí, ¿no? Cuando yo misma escribía y leía, yo necesitaba descansar, ¿no? Porque algo que me pasaba todavía, o sea, antes de la primera presentación es que yo leía todo el poemario y yo terminaba chillando, ¿no? Yo decía, es que no, pues no puedo permitirme esto, o sea, no puedo estar chillando en una presentación. Pero para mí sí eran necesarios esos descansos, ¿no? Descansar. Entonces decía, bueno, voy a dividirlo, o sea, vamos a dividirlo. Em, para mí dorsal es un poco esa, em, hace rato justo decía, ¿no? Muchos decimos, la poesía para sanar, para resarcir y demás. Y yo creo que tenemos esa esperanza en la poesía, pero siendo sinceros, pues la poesía no te va a llevar al pasado, no va a cambiar lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que hiciste o lo que no hiciste, la mirada que diste o la mirada que no diste, ¿no? La mirada que negaste. Pero sí lo que puede hacer, y yo lo pienso en mi persona, es quizá te puede dar una pequeña muleta para transitar como de forma más calmada, ¿no? En este mundo, ya sin tanta culpa. Ahora que trabajo mucho con infancias y adolescencias, me doy cuenta que todo mundo tenemos culpa de algo, ¿no? Chiquito o grande. Entonces decimos, bueno, también qué cansado es vivir con culpa, ¿no? Qué cansado es vivir pensando cuál hubiera sido la historia, cuál hubiera sido la vida, cuál hubiera sido la otra posibilidad, quién hubiera sido yo, dónde estaría mi familia, dónde estaría Estrella, ¿no? O sea, es tan cansado. Entonces, creo que al menos para mí escribirlo sí fue como decir, lo voy a sacar de mi cuerpo, lo voy a sacar de mi mente y quizá va a ser un poco más visible, pero ahora va a escupir de afuera para adentro, ¿no? Ya no de adentro hacia adentro, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy complicado ahora que hay entrevistas y que hay lecturas de dorsal, porque digo, creo que, digo, suena muy, hasta suena como muy poco inteligente, ¿no? Escribir algo que te va a seguir rebotando cuando quieres, lo que quieres es sacarlo, ¿no? Y un poco, creo que mirarlo para que sea menos grande, menos fuerte. Entonces, dorsal un poco para mí es eso, como esa posibilidad de transitar desde mi persona por este mundo más tranquila, no más ya sin preguntarme tanto qué hubiera sucedido, sí, qué hubiera pasado, sí. Y también incluso un poco pensando en la niña que fui, que pues miró, ¿no? Miró y guardó y siguió. Y creo que ahora la adulta que soy debe hacer eso también, ¿no? Continuar. Y creo que una forma de continuar es escribirlo, es decirlo, es contarlo. claro, gracias. Hay una parte de escritura terapéutica que últimamente está muy de moda, ¿no? Y creo que ustedes como creadores ejercitan también esto cuando se trae un dolor en medio de, pues, ver cosas que igual a una edad, pues no era posible. Yo me imagino, de repente es complicadísimo siendo adultos y no me quiero imaginar siendo niños, tratar de defender cosas que están más allá de nosotros. Primero porque estamos en un país, o sea, hablando del caso del que estás hablando, estás en un país extraño donde las leyes cero favorecen a la parte de la migración, al contrario. Y por otro lado, pues uno hace lo que tiene que hacer, o sea, tarde que temprano, creo que estás logrando visibilizar con esta parte de poemas un hecho que pues duele y duele como sociedad porque no tenemos esta situación de respeto en todos los sentidos. Y creo que visibilizas esta parte de hasta dónde el creer en algo te lleva al punto del fanatismo y te llega a perder la humanidad hacia el otro. Otra de las partes es esta parte de las preferencias sexuales que aún hoy siguen moviendo la cabeza de la gente y que para no caer en ser políticamente incorrecto, muchas veces nos guardamos nuestras opiniones, pero otras tantas lo expresamos de una manera violenta
y que obviamente ahí se conjuntan pues dos cosas, la parte religiosa por un lado, la parte de prejuicio por el otro, la falta de empatía con estas personas y a veces detonan en los casos más cruentos como el que nos narras de la parte de Estrella, porque si bien forma parte esta persona de una familia, pues obviamente estaba yendo en contra de lo que ellos estaban creyendo. Creo que es interesante el que tú muestres a través de esta poesía estas situaciones y me recuerda atando libros, a este libro de Crystal Hannah, Los Cuatro Vientos, que habla precisamente del fenómeno de la migración y habla de los mexicanos que en una época, los 20, en la cual todavía no se veía este fenómeno de migración como un problema. Y ella lo explica muy bien. Era una cuestión de intercambio de gente que iba a Estados Unidos a ayudar a terminar la cosecha. No estaba sí viéndose como un problema como ahora es, ¿no? Ahí también explica la autora la situación que detona esta parte de racismo por parte de los dueños de los campos, ¿no? Y eso me hizo recordar tu poema y lo que nos mencionas ahora, este libro de Crystal Hannah, ¿no? De los cuatro vientos. Y creo que también retratas esa realidad, ¿no? La parte de la migración, que a veces es no solo me quedo en el sueño americano por lograr y cambiar todo mi entorno, sino me llevo a toda mi familia y tengo que pertenecer ahí, pero también en una cuestión migrante, o sea, soy el migrante del migrante, porque Sí. no tengo casa fija, tengo que migrar de acuerdo a los tiempos de la cosecha y a lo que yo voy viendo que me ayuda a incrementar pues el ingreso y están aún más en desventaja, ¿no? Claro, sí, y por ejemplo, un poco Dorsal lo toca pues muy, muy ligeramente, porque yo creo que eso sería espacio para otro libro, que la verdad yo ya no quiero escribir de esto, ya quiero con esto cerrar esta historia, ¿no? Pero por ejemplo, Vicente, ¿no? Que es el hermano, es asesinado, ¿no? Es asesinado y aparte hay una cosa brutal que es que el cuerpo de Vicente es encontrado como por pedazos, ¿no? Y realmente, o sea, a mí no me tocó nunca verlo, pero todo el mundo comentaba de eso y contaban eso, ¿no? Que había una pierna y que había como el tronco y demás, y que como que le faltaban órganos, ¿no? Y ahí hay un gran tema, ¿no? Que es el tema de, pues, de todo lo que vive la población migrante y que no aparece en los periódicos. Justo hace rato le decía a una compañera de ustedes, una compañera también periodista, y yo le decía, pues yo no conozco mucho, ¿no? Qué noticias se elijan para salir o para escribirse, ¿no? En un periódico, pero em, yo busqué, ¿no? Busqué si había algún periódico que hubiera escrito sobre este caso y no lo hay, ¿no? Entonces digo, pues no sé si porque en ese entonces la Vicente Guerrero era súper chiquita, de nueva formación, ¿no? O sea, había, no sé cuántas familias había ahí, o sea, no era un lugar grande, ¿no? Entonces, o sea, creo que ni periódico había cerca, ¿no? Entonces, voy a prender la luz porque estoy muy a oscuras, Sí, pero a ver, ahí voy, ahí está. Pero es eso, ¿no? O sea, ¿qué noticias salen? ¿Cuáles salen? Entonces, a mí justo este libro creció un poco porque cuando pregunto a su familia, pues su familia es como de, ¿tú de qué hablas, no? Y un poco en Dorsal hay un juego entre el recuerdo y el sueño, ¿no? Porque justo cuando yo empecé cuando regresé y dije, bueno, o sea, voy a tratar de escribir lo que pasó porque como que me querían confundir, ¿no? Un poco, porque cuando yo voy con su mamá me dice, no, pues tú eres muy chiquita, no, no, o sea, como si no realmente hubiera sucedido. Entonces yo vuelvo, hablo con mi mamá, le cuento, ¿no? Ella me dice, sí, pero no fue así como tú lo dices, o sea, eso que estás diciendo, eso nunca pasó, ¿no? Yo recordaba mucho una imagen en la que llegamos a casa de la familia Luna y yo entro con mis papás y hacia un lado, por donde estaba una pileta de agua,
está pues Apolinar así con las manos así y le están echando agua, ¿no? Y está él en trusa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le decía a mi mamá, ¿no? Eso mi mamá dice, no, eso nunca pasó, ¿no? O sea, en ninguna de las veces que fuimos eso pasó. Y yo decía, "No, es que yo no lo pude haber formado sola, o sea, yo estoy segura que pasó porque yo hasta recuerdo qué vestido llevaba, recuerdo el clima, recuerdo, o sea, recuerdo el olor, porque por ejemplo, ahí hay varias cosas del tomate, ¿no? ¿Verdad? Que eso es mío, o sea, yo recuerdo el olor a tomate, de hecho ahora yo, así cuando están asando tomate no lo puedo oler, ¿no? Me viene todo eso a la mente, o sea, porque yo sufría mucho, me curaba mucho de la angina de eso. Entonces dije, voy a escribir y regresé varias veces a Ensenada, tanto por trabajo como para investigar. Y tengo por ahí la libreta donde incluso hay partes que yo escribo y le pongo así una raya y tiene un signo de interrogación, ¿no? O sea, si era un recuerdo mío creado, si realmente había pasado. Y regresando, incluso había cosas que yo no recordaba y que sí recordaban amigos míos, ¿no? Que estuvieron como en ciertas escenas conmigo. Yo decía, qué extraño que yo haya cosas que no recuerde para nada. Y decía, creo que un poco eso hace la mente y nuestra vida en general, ¿no? Tratar de hacer menos, quizá menos crudas las cosas y por eso olvidamos unas, otras nuestro cerebro las compone para que sean, quizá para que tengamos menos culpa, ¿o no? Menos vela en el entierro. Entonces, un poco por eso también hay esas voces, ¿no? Entre el sueño y el recuerdo. Y porque también yo a partir de eso comencé a hacer un ejercicio que era escribir, o sea, despertar y lo que lograra recordar de que soñé, lo escribía, ¿no? Y hay veces que recuerdo perfectamente qué sueño y hay veces que pues no, o sea, tengo como sensaciones. Entonces, como que a partir de eso también empecé a tener esta un poco rigurosidad de escribir qué sueño. O, por ejemplo, hay cosas muy chidas que me han pasado y trato de escribir, ¿no? Para que no olvidar como una foto. Entonces, bueno, eso, ¿no? Eso, acerca de qué se cuenta de la población migrante y qué no se cuenta. Y yo lo que creo es que las generaciones más grandes, pues nos estamos reeducando, ¿no? Dentro de un contexto totalmente diverso y diferente. Y a veces no es tan fácil, ¿no? No, mucha gente se compra este discurso de yo ya estoy viejo, ya es muy complicado que cambie, pero yo siempre he pensado que aunque tengas 80 años, si tienes interés de cambiar, las cosas tienen que cambiar y tú tienes que cambiar con ellas. Y bueno, hablando de esta parte del recuerdo, hay una parte del poema que es el número 3, dice, camino por el recuerdo, por el momento preciso, el mundo ensayó una muerte pausada, se detuvo el tiempo y una ciudad entera murió. Papá, quiero ser mujer, yo soy una mujer. ¿Hay alguien todavía? ¿Hay alguien aquí? Todavía hay alguien aquí. Y después de las palabras, ¿qué nos queda? Ya estamos llegando casi al final de la charla, pero sí me parece que tu poesía es catártica. Ojalá que el haberla escrito pues te dé esa calma y esa paz que uno encuentra al vaciar todo lo que uno siente tras la escritura. Y bueno, con respecto a lo que decías de los periodistas, el mundo es tan amplio y tan ancho que la verdad no da tiempo a veces de cubrir todas las noticias que deberían de ser cubiertas por la importancia y el impacto que tienen. Y bueno, como en todos lados, pues de repente se manejan líneas editoriales y hay veces que los dueños de comunicación te dictan que sí y que no. Y a veces se van perdiendo pues estas situaciones pues en el mar del olvido, ¿no? Pero creo que libros y sobre todo poemarios como el tuyo hacen que uno reflexione sobre estas situaciones y también que visibilices, ¿no? La violencia de género, no como me parece esta arma que últimamente se ha visto muy manoseada. Yo siempre he pensado que si tú quieres reventar un movimiento legítimo, vuélvelo comercial, ¿no? Haz que se meta la mano gente que no tiene nada que ver con esta búsqueda de justicia y legitimidad y visibilidad, sino con otros fines más oscuros, ¿no? Y creo que tu esfuerzo es legítimo y válido porque estás desde la poesía y desde la creación y desde el arte hablando, una niña hablando de 7 años, diciendo lo que vio
lo que hubiera querido que fuera la vida de esta persona y es valioso. Entonces, bueno, pues yo te quiero felicitar. La verdad es que me gustó el libro, visibilizas algo que pues pasa desgraciadamente en todos los confines de nuestro país para empezar, ¿no? Y ojalá que liberes esa pena, porque también el que estás enferma de la garganta quiere decir que te has tenido que callar cosas. Entonces, ojalá que lo dejes ir y ojalá que pues te restablezcas pronto de la garganta. Y muchas gracias, Nadia, por compartir con nosotros y con los amigos de Atando Libros tu poesía. A ti muchas gracias. Y sí, sí, yo creo que es necesario hablar, decirlo, y pues ojalá quien se acerque a Dorsal se acerque desde el tránsito que quiera, ¿no? Desde el espacio que quiera. Para mí ha sido complejo, pero también ha sido, creo que incluso esta gripa que ahora tengo, ¿no? Estas anginas que me duelen, es parte, ¿no? Y creo que también es parte de decir, bueno, el dolor hay que mirarlo y hay que aceptarlo y hay que continuar. Creo que también Dorsal, a pesar de ser digamos, duro, también al final un poco dice eso, ¿no? O sea, al final hay que seguir nadando, ¿no? A pesar de que el mar sea tan ancho y tan frío, no queda más que continuar, ¿no? Más que continuar. Y un poco Dorsal me gusta por la palabra, por la aleta, pero también porque lleva la sal, ¿no? Y normalmente cuando alguien se corta, tiene una uña enterrada, mete su piecito o su mano en sal y hay esta posibilidad de cicatrizar, ¿no? Entonces yo creo que hacia allá vamos. Ojalá eso suceda y pues te agradezco muchísimo. Qué bonito platicar contigo. Pues un saludo a todo Atando Libros y que nos encontremos pronto. Ay, pues muchas gracias. Y sé que vas a estar en la FIL Guadalajara. Cuéntanos en qué sala, cuándo, dónde y ahora sí que todo. Sí, voy a estar en AFIL Guadalajara el 3 de diciembre a las 8 de la noche en el Salón de Poesía. Vamos a presentar por allá Dorsal, así que va a ser una presentación que espero a todos nos pueda llenar de sal, de espuma, pero también de mucha esperanza de poder continuar. Pues muchas gracias. Redes sociales que tengas para si se quieren poner en Sí, contacto. estoy en Instagram como Nadia Itasabi, así Nadia Itasabi, y en Facebook y en Twitter estoy como Nadia Newsabi, Nadia espacio N-U-U espacio S-A-V-I latina. Perfecto, pues te agradezco muchísimo y bueno, amigos, les recomendamos que si van a la FIL Guadalajara, vayan a la presentación de Nadia y bueno, que disfruten de esta presentación de Dorsal. Recuerden que esta charla la van a poder ver de manera íntegra en nuestro canal de YouTube, estamos en Facebook, TikTok, Instagram y recuerden que viajo atando libros. Muchas gracias, Nadia, y al Fondo de Cultura Económica. A ustedes.